Epílogo Puente. La semilla que no murió. Primera imagen. El río sigue corriendo. El río Bogotá sigue corriendo. El mismo río que en 1540 dividió la ciudad en dos, Santa Fe al occidente y Bogotá al oriente, siguió su curso durante 2 siglos, indiferente a la disputa de los hombres. Pero sus aguas no fueron las mismas. En ellas se reflejaron, con el paso del tiempo, nuevos rostros, nuevas tentaciones, nuevas tensiones, nuevas formas de una misma fractura. Los resguardos que el presidente Antonio González entregó a los indios de Bogotá en 1591 no logró detener la despoblación. En 1626 el territorio estaba vacío, pero vacío no significa pacificado, significaba que la red social indígena, aquella que Quesada había seguido sin comprender del todo, había sido devastada pero no aniquilada. Sobrevivía en los mercados, en las minas de sal de Zipaquirá y Nemocón, en las mantas que seguían tejiéndose en los obrajes, en las palabras muiscas que se mezclaban con el castellano. La sal siguió fluyendo, la misma sal que había guiado a Quesada desde la Torá hasta el altiplano siguió extrayéndose, comercializándose, tejiendo redes. Pero ahora esas redes ya no eran solo indígenas, eran mestizas, mulatas, blancas pobres. La sociedad colonial había creado, sin proponérselo, un nuevo sujeto, el libre de todos los colores, ni indio de resguardo, ni esclavo, ni encomendero. Un sujeto que vivía en los intersticios del orden colonial, que sembraba algodón en las laderas de Charalá y Mogotes, que tejía mantas en los obrajes del Socorro, que arriaba mulas por los caminos de Simacota, un sujeto que, como la sal, no era una cosa sino una relación, una red que se tejía a sí misma en los márgenes del imperio. Segunda imagen, el fantasma del oro. Pero el oro no desapareció. El fantasma del dorado que había perseguido a Quesada hasta la tumba siguió rondando las montañas del Nuevo Reino. En el siglo XVIII, el oro ya no era el de las leyendas muiscas. Era el oro de las minas de Antioquia, del Chocó, de Barbacoa. El oro que financiaba las guerras de la corona y que llenaba las arcas de una nueva generación de comerciantes y hacendados. La corona también había cambiado. Los Austrias, aquellos reyes que Quesada había servido, ya no gobernaban. En su lugar, los Borbones, y con ellos una nueva forma de entender el poder. Carlos III no soñaba con una comunidad universal de fieles unida bajo un solo pastor. Soñaba con un Estado eficiente, racional, calculable. Un Estado que medía la riqueza en pesos y en quintal, no en pactos ni en lealtades. Un Estado para el cual la red social hispánica, aquella compleja trama de fueros, privilegios, consultas y negociaciones, no era un patrimonio sino un estorbo. Las reformas borbónicas fueron la traducción administrativa de la modernidad cosificada. Impuestos nuevos, estancos del tabaco y el aguardiente, funcionarios que llegaban de la península sin conocer la tierra ni a sus gentes. La misma confusión que había hundido a Santa Marta en el siglo XVI, la de tratar la riqueza como una cosa que se extrae, no como una red que se teje, se reeditaba ahora desde el centro mismo del imperio. Tercera imagen. La semilla plantada en Charalá. En la provincia del Socorro, en las villas de San Gil, del Socorro, de Charalá, de Mogotes y de Simacota, vivían los herederos de aquella red mestiza que había nacido en los márgenes del orden colonial. Pequeños productores de algodón, tejedores, arrieros, comerciantes. Eran los libres de todos los colores, no tenían títulos nobiliarios, no tenían encomiendas, no tenían resguardos. Pero tenían algo que los funcionarios borbónicos no supieron ver, una red, una trama de relaciones, de saberes, de lealtades locales que funcionaban al margen de la ley escrita, pero que era más sólida que cualquier decreto. Para ellos, los impuestos no eran una cuestión abstracta de balanza fiscal, eran la asfixia directa de su autonomía, la alcabala sobre el algodón, el estanco del tabaco, el monopolio del aguardiente, todo eso era la imposición de la cosa sobre la red, la transformación de un tejido comunitario en un objeto fiscal. Y allí, en Charalá, nació José Antonio Galán, un jornalero mestizo, sin tierra propia, que llevaba en su sangre la memoria de los libres que habían sobrevivido a la encomienda, al resguardo, a la despoblación. Su casa era humilde, pero su nombre se volvería leyenda, porque él, como Quesada en la Torá, se enfrentaría al mismo dilema, y elegiría, como Quesada al principio, la red contra la cosa. Pero a diferencia de Quesada, no se desviaría, no se dejaría tentar por el oro, iría hasta el final. Cuarta imagen.
La mesa está servida. En 1781 la mesa está servida. No es la mesa de Zipaquirá donde se firman las capitulaciones, es otra mesa, una mesa donde se sientan frente a frente dos formas de entender el poder que llevan 2 siglos disputándose en el alma del nuevo reino. De un lado, la modernidad del pacto, la de los Habsburgo, la que entiende la riqueza como legitimidad social y la autoridad como negociación, la que los comuneros invocan cuando gritan «Viva el rey y muera el mal gobierno», la que cree que el soberano se escucha, que el vasallo puede apelar y que la red sigue viva. Del otro lado, la modernidad de la acumulación, la de los Borbones, la que entiende la riqueza como cosa, la autoridad como imposición, la que no negocia, sino que calcula, la que responde a la protesta no con diálogo, sino con tropas, con terror, con sal sobre la tierra. En medio, los libres de todos los colores, los herederos de la red que Quesada descubrió y que los encomenderos destruyeron, los que no tienen asiento en ninguna mesa, pero cuya fuerza es la única que puede inclinar la balanza. Galán está allí, Bermeo está allí, el arzobispo virrey está allí. La sal de Zipaquirá, la que guió a Quesada, sigue brillando en la memoria de la tierra. El río Bogotá sigue corriendo, dividiendo la ciudad en dos, como divide al virreinato una fractura que no se cierra. Quinta imagen. La historia no ha terminado. La expedición de Quesada terminó en 1537, pero la disputa sobre la riqueza, sobre la sal, sobre el oro, sobre el sentido mismo de la comunidad no ha terminado. Sigue viva en 1781, cuando los comuneros marchan hacia Santa Fe. Sigue viva en 1810, cuando los criollos declaran la independencia y repiten, sin saberlo, la misma traición de Zipaquirá. Sigue viva en nuestro presente. Porque la pregunta que Quesada enfrentó en la Torá, seguir la sal o perseguir el oro, no es una pregunta del pasado, es la pregunta que define en cada época el destino de las comunidades humanas. ¿Construimos redes o acumulamos cosas? ¿Tejemos vínculos o extraemos recursos? ¿Fundamos reinos donde quepan todos o fortalezas donde solo quepan los nuestros? La casa de Galán fue arrasada y sembrada de sal, pero la sal, como sabemos, no solo destruye, también conserva. La sal de Zipaquirá conservó, durante siglos, la memoria de un mundo donde la riqueza no era una cosa, sino un intercambio. La sal sembrada sobre la casa de Galán conservó, contra la voluntad de sus verdugos, la memoria de un hombre que se negó a traicionar a los suyos. Esa semilla no murió, está esperando, bajo la tierra, el momento de germinar.